que ustedes se puedan imaginar. peuvent se produire, des vies que vous pouvez vous-même parfaitement imaginer. Todos. Desde la compra del voto, À savoir les achats de vote, el transporte de votantes de una ciudad a otra, l'électeur d'une ville à une autre, votación de muertos, on fait voter les morts, utilización de las cédulas de ciudadanía l'utilisation des cellules de citoyenneté, de muertos antiguos para votar, des fins également pour pouvoir voter, la presión armada de los grupos les paramilitares groupes paramilitaires que le daban el voto a la persona la noche anterior y le decían, si usted no vota por esta persona, su familia on disait si vous mañana será aserrada con la motosierra. demain on s'occupera de vous. O simplemente la compra del voto. Tout simplement, c'est ce que je disais, l'achat de vote. La compra del voto. Colombia, ustedes saben, país con Vous savez, un alto índice de pobreza y de miseria. énormément de pauvreté, de Pues, misère. Alors, Si le dan si 50, 100 euros por un voto, 50 ou 100 la euros persona à une personne, lo toma. elle ne va pas refuser. Con estas consideraciones podemos nosotros decir Alors, à cet effet, que el proceso que se abre tiene on peut dire tres que le etapas. processus s'ouvre Una movilización social trois étapes, à savoir une mobilisation sociale para cambiar todas esas leyes electorales le but de changer toutes ces lois électorales, con el objetivo de relegitimar l'objectif de redonner de la los procesos légitimité electorales. aux processus électoraux. Es decir, Je vous explique. que no es posible en el posacuerdo Dans ce contexte, ir a unas il elecciones n'est pas possible de se rendre à des élections con las leyes actuales. avec les lois dont nous disposons à l'heure actuelle. No es posible. Desde mi punto de vista, En tout cas, pas selon mon avis. vamos a legitimar Nous allons lo que se ha venido haciendo. rendre une certaine légitimité à toutes ces choses qui se sont produites. Y ahí no hay posibilidades de luchar Dans ce cas, con ninguna democracia verdadera pas y ni mucho menos una posibilidad de desarrollar una democracia de masas. développer une démocratie de masse. ¿Por qué planteo yo todo esto? Pourquoi je vous parle de tout ceci? Porque en Colombia en estos 70 años de conflicto En effet, en Colombie, au cours de ces 70 années de conflit, se ha montado un bloque de poder un bloc contrainsurgente. de pouvoir contre-insurgé a fait son apparition. Este no es un concepto mío, es un concepto de una investigadora incluso independiente, Qui n'est pas proche du concept. que no es marxista, simplemente es una investigadora de la Universidad de Antioquia, que se llama Vilma Liliana Franco, que escribió un libro muy importante que se llama Orden contra Insurgente y Dominación, Les insurgés et la domination. libro bien importante, 557 páginas, en donde ella describe Livre dans lequel elle expose ese bloque de poder contrainsurgente que se estableció en Colombia en estos 70 años de en conflicto, Colombie au cours de ces 70 années de conflit. y que es el que ha hecho posible el desarrollo de la guerra contrainsurgente y el que ha sumido a Colombia en la noche oscura y trágica en la que nos encontramos. Et nous a menés dans cette situation tragique dans laquelle nous sommes El actuellement. bloque de poder contrainsurgente lo explica ella incluso de una forma mecánica, De manière pero mécanique, muy gráfica, ce bloc de pouvoir contre-insurgé, mais Como- très visuel,
un aparato con 10 ruedas dentadas, avec 10 roues dentées. un mecanismo de 10 ruedas dentadas, algo así como, 10 roues dentées. yo me imagino como un reloj Imaginez un reloj grande de esos de las catedrales, 10 ruedas dentadas, cathédrale. Et que giran à partir de là, imaginez 10 sobre un eje qui tournent autour de acero, d'un axe en fer que es el poder económico, político qui est le pouvoir y sobre todo militar de los Estados Unidos. militaire des États-Unis. Sobre ese eje giran las otras 9 ruedas dentadas. 9 autres roues dentées tournent. Estados Unidos, como ustedes saben, Comme ça, il tiene 9 bases militares dispose de 9 bases en territorio colombiano. 9 bases militaires sur le territoire 9. colombien. Una vez que el gobierno ecuatoriano expulsó Le gouvernement équatorien a los Estados Unidos de la base de Manta y tomó de Manta la soberanía de la base de Manta, souveraineté de cette base de Manta, que quedaba en la frontera con Colombia, qui était située à la frontière avec la Colombie. Estados Unidos reforzó 9 bases militares Renforcer 9 bases en el territorio colombiano sur le territoire colombien. y firmó un acuerdo con el gobierno de Uribe Vélez Et pour se faire à la para tener extraterritorialidad allí. pour avoir effectivement une présence extraterritoriale. Fuera de eso, Estados Unidos adelantó Et on va la guerra contra insurgentes en Colombia les États-Unis ont avancé la guerre contre les insurgés en Colombie. a través de 3 compañías Et ce, par le de mercenarios, des entreprises mercenaires. compañías privadas de mercenarios. Entreprises privées, hein, bien sûr. Una, la Dyna Corps, Vous avez la Vainacor. Si on pouvait ajouter por el gobierno de la Gran Bretaña apporté par le gouvernement de Grande-Bretagne y el gobierno del Estado de Israel, et le gouvernement de l'État d'Israël. que brindaron toda la asesoría y la capacidad Ainsi, ils ont pu bénéficier des capacités nécessaires Electrónica, de conseil magnética, électronique, magnétique, de software, de logiciels, para tout ce qui est desarrollar los sistemas de inteligencia afin de mettre que operan actualmente en Colombia. d'intelligence, de renseignement. La segunda rueda dentada Passons que maintenant à la gira deuxième y, volonté, y una de las más importantes continue, son las fuerzas militares de Colombia. consiste dans les forces militaires en Colombie. Se denomina fuerza pública Par les forces publiques. y no es como en la mayoría de los países y las democracias occidentales, está conformado por las fuerzas militares de tierra, mar y aire tradicionalmente descritas en todos los países, Extrêmement bien sino que, précisé, décrit. escúchenlo bien, camaradas, compañeros y amigos, Mes chers compagnons, la policía de Colombia la police colombienne es una fuerza pública armada une force publique armée. que depende del Ministerio de Defensa colombiano, Le ministère de Défense colombien. la policía. La police. Es una parte más del ejército colombiano. On peut parler là d'une fraction supplémentaire de l'armée colombienne. Tiene, voy a darle unos datos, À ce sujet, je vais vous donner quelques 500.000 hombres 500 000 hommes. fusil Le chiffre, 500 000 hommes. que consumen el 5,5% del Producto Interno Bruto del presupuesto colombiano. Du budget de la Colombie. ¿Saben ustedes cuánto consume el Ministerio Vous savez combien de Educación? représente le ministre de l'Éducation? El 1% del Producto Interno Bruto. PIB encore. 1. 4 veces más consumen los militares. 4 fois plus la dépense militaire. La tercera rueda dentada Passons maintenant à la troisième roue dentée. son lo que ustedes conocen como el paramilitarismo oficial, C'est ce que vous connaissez. responsable directo Paramilitarisme officiel de destruir
el tejido social de Colombia. Hoy en día Colombia tiene el tejido social destruido. ¿Por qué? Porque la principal idea de la contrainsurgencia es una perversión de una cita de Mao Zedong que decía que el guerrillero se movía dentro de la población civil como un pez en el agua. Ellos dieron la vuelta a esa frase y dijeron: vamos a quitarle el agua a ese pez. ¿Cómo? Destruyendo la población civil, aterrorizando la población civil y exterminándola. El objetivo fue ese. ¿Cuál es el resultado de eso? Después, más de 1 millón de muertos. 6 millones de desplazados. Europa ahorita está aquí conmocionada con los refugiados sirios, los desplazados sirios, los desplazados de las guerras de Libia, Afganistán. No llegan a 1 millón. Nosotros tenemos 6 millones de desplazados, la tragedia humanitaria más grande del hemisferio occidental. ¿Lo sabían ustedes? Como que se mantiene oculto eso. A esos 6 millones de campesinos, esa agua en la que se movía el pez de la guerrilla, la compra del voto. Colombia, ustedes saben, país con un alto índice de pobreza y de miseria, antes de una ciudad a otra, votación de muertos, utilización de las cédulas de ciudadanía de muertos que ustedes se puedan imaginar. Todos. Desde la compra del voto, el transporte de votantes para votar, la presión armada de los grupos paramilitares que le daban el voto a la persona la noche anterior y le decían: si usted no vota por esta persona, su familia mañana será aserrada con la motosierra. O simplemente la compra del voto.